Hola, ¿cómo les va? Estamos dando comienzo a una nueva edición de Diputados Informa TV, el noticiero semanal de media hora en el cual reflejamos la actividad legislativa de todos los bloques políticos que componen la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. El abogado del niño es un nuevo avance en las políticas de protección de la minoridad que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad. Se trata de una figura que va a defender los derechos individuales y personales de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Este es un proyecto presentado por la diputada de Nuevo Encuentro, Natalia Gradacci. Este proyecto se basa fundamentalmente en los derechos establecidos en la Convención y en la Ley Nacional de Protección de Derechos y en nuestras constituciones nacional y provincial, fundamentalmente en el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos y a participar de todo proceso, tanto judicial como administrativo, en los que se tomen decisiones sobre su presente y sobre su futuro. Cuando se toman decisiones sobre la vida de los niños como sujetos de derechos, es fundamental para la resolución de las situaciones que la voz de ellos esté presente, y la figura esta del abogado del niño y de la niña viene a garantizar la voz de los chicos en estos procesos. En la legislatura fue una ley que se construyó de una manera colectiva porque tuvo participación de diferentes legisladores y legisladoras, pero además hubo aportes de miembros de la justicia, de organizaciones que trabajan los derechos de la niñez, de trabajadores del sistema de promoción y protección de derechos. Cada uno, desde el lugar que le toca trabajar sobre los derechos de la infancia, fueron haciendo sus aportes para que esta sea la mejor herramienta legislativa que pudimos construir. Hay 4 proyectos de policía comunitaria que se están debatiendo en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a conocer uno de ellos, que es del bloque Unión Celeste y Blanco. Se trata de una fuerza de proximidad, también de prevención. Los efectivos tendrán dedicación exclusiva en el municipio y tanto las tareas de funcionamiento como organización estarán en manos de los intendentes, pero la formación de los efectivos y la financiación estarán a cargo del Estado provincial. Nosotros tenemos fundamentalmente un proyecto que es para utilizar en los 135 municipios. Esta es la clara diferencia que tiene con el resto de los proyectos. Y establecemos el mismo sistema policial en los 135 distritos. O sea que toda la policía pasa a ser policía distrital. Pero le damos, a través de la creación de la policía comunitaria, la herramienta al intendente que quiera de generar una policía comunitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que ya hoy tiene la policía va a seguir trabajando en ese mismo municipio, pero además el intendente que quiera va a tener la posibilidad, con acuerdo del Consejo Deliberante, por supuesto, como corresponde, de crear su propia policía. La dependencia funcional solamente y no orgánica va a ser del intendente. La dependencia orgánica siempre va a ser del Ministerio de Seguridad y de la provincia de Buenos Aires. Fundamentalmente para recuperar la confianza que ha perdido el vecino en la policía, debe existir una policía de cercanía, una policía de proximidad, que van a trabajar de policías comunitarios en Mar del Plata, en Almirante Brown, en Chivilcoy, donde el intendente y el Consejo Deliberante lo acepte. Entonces van a convivir perfectamente, porque además nuestro proyecto establece que un porcentaje de estos policías que hoy son distritales pasen a ser comunitarios. Entonces no va a haber ningún problema de jurisdicciones, no va a haber ningún problema de choques, ni de celos, ni de derecho de autor en este tema, porque por supuesto todos los policías quieren trabajar para brindar una mejor seguridad a sus vecinos. Investigación, capacitación, desarrollo, seguimiento y promoción de la legislación. En eso consiste el convenio firmado entre la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo. Este acuerdo se da en el marco del plan de fortalecimiento institucional que busca articular la tarea de los legisladores con las diferentes expresiones de la comunidad. Dinamizar la ley vigente, el seguimiento de su cumplimiento, como así también la actualización constante de acuerdo a las demandas de la población. Ese es el objetivo. Tiene que ver
con todo un régimen de leyes que nosotros tenemos que revisar y ver de qué manera se aplica estas leyes, de qué manera inciden en la población. Como siempre decimos, una ley buena no es una ley bien escrita, es una ley que a la gente le sirva. Y si la ley no impacta en la sociedad como tiene que impactar, bueno, creo que los legisladores tenemos que trabajar para adecuar esa legislación. Este es un trabajo que hace el observatorio y que realmente es de suma importancia poder hacerlo con la Defensoría del Pueblo para ver cómo se aplica esa ley, para ver cómo se cuidan los derechos, tanto individuales como colectivos, y bueno, y la Defensoría del Pueblo es un actor fundamental en este sentido. La tarea del Defensor del Pueblo también fundamentalmente es una tarea no solo de atender casos o quejas individualmente, sino de incidir en las políticas públicas. Y para incidir en las políticas públicas, para que esa incidencia sea posible, tiene que estar fundada, y tiene que estar fundada en investigaciones. ¿Qué hacemos nosotros? Como decía el presidente recién, unir los esfuerzos de dos estamentos del Estado que además tienen, que son diferentes, porque la Defensoría es un organismo autónomo, pero que son hijos del poder popular, porque al Defensor del Pueblo lo elige el consenso de los legisladores y a los legisladores los elige directamente la gente. Yo creo totalmente en la independencia de los poderes, pero también creo que la gente quiere que los tres poderes trabajen articuladamente. No puede ir para un lado el poder legislativo y no estar en consonancia también con el trabajo del poder judicial, como tampoco puede ir en otro sentido el Poder Ejecutivo. Creo que la gente nos quiere ver trabajando en conjunto. Creo que la gente también está necesitando tener una mayor confianza en los hombres y mujeres del Estado. ¿Qué significa esto? Nos quiere ver trabajando juntos, nos quiere ver trabajando para solucionar los problemas cotidianos que tiene la gente, nos quiere ver sancionando leyes, nos quiere ver defendiendo sus derechos. Y en este caso lo que hace la Cámara de Diputados de la provincia y la Defensoría del Pueblo es aunar esfuerzos en este sentido. Con la finalidad de derribar las barreras arquitectónicas y de comunicación a las que deben enfrentarse a diario las personas con discapacidad, la diputada del Frente Renovador, Verónica Couglia, ha presentado un proyecto de ley para que haya una ventanilla única de trámites para personas con diferentes capacidades y en consecuencia también se hagan, está incluido en ese proyecto, todas las reformas edilicias, como así también la capacitación del personal que debe atender al público. Implementar una ventanilla única para que los discapacitados tengan un único lugar y además, sobre todo, concentrada toda la información de sus derechos y la legislación vigente. Hoy a un discapacitado se le hace muy difícil saber cuáles son los beneficios que pueden obtener por parte del Estado provincial, así como los lugares donde solicitar las pensiones, autorizar las órdenes, y también hablemos de las dificultades arquitectónicas para muchos discapacitados acceder a los diferentes lugares y en muchos casos muy distantes unos de otros para la resolución de los trámites. Esto también facilitaría una única ventanilla de atención y de información. Pausa en Diputados Informa TV. Ya volvemos con más noticias. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Seguimos en Diputados Informa TV. Vamos a compartir con ustedes un informe para detallar cómo es el procedimiento para la sanción de una ley.
La provincia de Buenos Aires cuenta con un sistema parlamentario bicameral. Por un lado, la Cámara de Diputados, por el otro, el Senado. El proyecto de los legisladores debe contar con el respaldo de ambas cámaras, pero antes deben sortear otros pasos como el debate en comisión y luego la aprobación en el recinto de sesiones. Pero para entender cómo funciona el Parlamento bonaerense, compartimos este informe. Con la presencia de 57 diputados y diputadas en el recinto, queda abierta la sesión. El sistema parlamentario de la provincia de Buenos Aires está constituido por la Cámara de Diputados y el Senado. Para que las leyes sean sancionadas, se necesita que ambas cámaras den acompañamiento a los proyectos presentados por los legisladores o por el Poder Ejecutivo. Un proyecto que es iniciado por un diputado, ya sea de ley, de resolución, declaración o pedidos de informe, es presentado en la mesa de entradas y de ahí son destinados a las comisiones de acuerdo al tema de que se trate. Cada comisión tiene una incumbencia determinada y entonces de acuerdo al proyecto que se ha iniciado es girado a esas comisiones que tienen la obligación de ir expidiéndose sobre la viabilidad de que ese proyecto presentado pueda tener andamiento y termine en su fase final, que es la aprobación en el recinto. Ponemos en votación el tratamiento sobre tablas. Sírvanse marcar su voto. Aprobado por 9 2/3. Si ningún diputado hace uso de la palabra, lo pondré en votación. Sírvanse marcar su voto. Aprobado. A los destinos pertinentes. Son varias las formas que la legislatura tiene para intervenir sobre las realidades que pretende modificar. Los proyectos que senadores y diputados pueden presentar para su tratamiento son de ley, de resolución, de declaración o pedidos de informes. En cada estilo se desprende una expresión y una mirada, y son necesarias diferentes mayorías para su aprobación. El proyecto de ley es todo aquel proyecto que inicia un legislador tendiente a crear, modificar, suprimir una realidad determinada, crear normas, crear impuestos. Digamos, son normas que en definitiva van a ser imperativas para y de cumplimiento para los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Los proyectos de resolución son aquellos proyectos donde el legislador, el diputado en este caso, se manifiesta con una expresión imperativa, pero que no involucra a los otros poderes del Estado. El proyecto de declaración es una expresión del legislador sobre cualquier tema, ya sea administrativo, judicial, político, cultural, digamos que no deba ser cumplido inexorablemente por el Poder Ejecutivo. Y el pedido de informes es la herramienta por la cual el legislador puede solicitarle al Poder Ejecutivo, a través de sus ministros, informes sobre cualquier estado de la administración pública provincial. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, lo pondré en votación en general. Sírvanse marcar su voto. Aprobado. En ley se comunicará al Senado y al Poder Ejecutivo. Garantizar la gobernabilidad y establecer el marco normativo que regirá la vida de los bonaerenses son las principales tareas del Poder Legislativo. Por eso también las leyes requieren del aporte del gobierno de turno, que será el que las ponga en valor y posteriormente las promulgue, siempre en concordancia con el interés prioritario, que es el del pueblo. No habiendo más asunto que tratar, se levanta la sesión. Ampliar los derechos de la mujer embarazada en el parto, como así también la libre elección de la posición en el nacimiento y la persona que la acompañe, son cuestiones que están englobadas en la ley conocida como parto respetado. En rigor, es una ley nacional que todavía no cuenta con la adhesión de la provincia de Buenos Aires, paso necesario, imprescindible para la aplicación de esa normativa en territorio bonaerense. La diputada Rita Liempe busca que la provincia de Buenos Aires adhiera a esa normativa.
Consideramos que es la forma más adecuada de llevar a cabo un parto o el nacimiento de los niños aquí en la provincia de Buenos Aires en un marco de respeto, en un marco de seguridad, de intimidad, dando la contención necesaria tanto a los padres como a este niño por nacer. Los derechos de la mamá son de ser informada de todas las prácticas que se van a llevar a cabo en el transcurso de su trabajo de parto, en el parto y en el posparto. Evitar realizar prácticas que no sean necesarias, informar a la mamá de lo que se le va a hacer, por qué se va a hacer, cuidar su intimidad, respetar sus tiempos biológicos, sus tiempos psicológicos, respetar que esté acompañada con la persona que ella elija, que puede ser su pareja, puede ser su mamá, puede ser un familiar, una amiga, respetar, digamos, tampoco en no hacer intervenciones que no sean necesarias. Por lo tanto, no solamente tiene derecho a ser informada de todas las prácticas que se le van a hacer, también tiene que ser informada de si hay otras alternativas para su parto, por qué se tendrían que implementar, y ella tendría que tener la libertad de poder escoger. El niño por nacer o el niño recién nacido tiene derecho a estar junto con su mamá, lo que nosotros llamamos internación conjunta, para que no pierda el contacto con su mamá. La mamá tiene derecho a ser informada sobre los beneficios de la lactancia materna, cuáles son sus cuidados, cuáles son los cuidados que tiene que brindar a su bebé recién nacido, bueno, los controles médicos. Si el bebé no tiene una patología que requiera una atención especial, siempre debería estar con su mamá, salvo en contados casos cuando necesitan una internación separada, porque el bebé necesita la atención especializada por cualquier inconveniente que pueda suceder en el parto, que en general estos son las menos. Si estamos hablando de una persona que se ha controlado su embarazo, que está informada de cómo va a ser todo el proceso del trabajo de parto y el parto. El Estado provincial debe garantizar la provisión de insumos a los diabéticos. Esto es lo que propone el proyecto de ley presentado por la diputada de la coalición cívica, Marcela Guido. Lo que propone la legisladora concretamente es que a la ley vigente se agregue un artículo donde quede establecido la obligatoriedad del Estado provincial de proveer todo lo necesario para un adecuado tratamiento de todas las personas que sufren diabetes, incluyendo allí la prescripción médica, como así también adecuándose a las necesidades de cada caso. La diabetes es una enfermedad crónica y que tiene consecuencias en todos los sistemas, en sistema nervioso, en sistema vascular, y trae consecuencias en la salud importantes, de alto impacto, como son infartos, neuropatías, como son alteraciones visuales hasta llegar a la ceguera. La diabetes se sobrelleva muy bien y se pueden impedir estas complicaciones con un tratamiento que se basa en 4 pilares, que son la dieta, que es la medicación, que es el ejercicio físico y la educación al diabético. Nosotros estamos abordando esto porque la verdad que desde que las leyes provinciales y nacionales han cubierto todo el tratamiento en el diabético, se han logrado muchas mejorías y en realidad el impacto en la salud y en la economía que implica no tener que llegar hasta las complicaciones de la diabetes son muy importantes. Pero también entendemos que la ley se ha quedado un poco en el tiempo, que se avanza en todo lo que es tratamiento farmacológico y de distinta índole, y eso hay que ir ayornándolo. Entonces lo que le estamos pidiendo al Estado provincial es que se haga cargo de los insumos que requiera un diabético para su tratamiento, de acuerdo a lo que prescriba el médico y a las necesidades propias del paciente. Promulgada la Ley de Procedimientos de Adopción, la provincia de Buenos Aires inicia un debate para resolver las otras cuestiones derivadas de las necesidades de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad de derechos. En esta ocasión, el diputado del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, Nelson Silva Alpa, ha presentado un proyecto de ley para que los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires cuenten como mínimo con un lugar físico para albergar a chicos sin casa. Específicamente trata la problemática de la provincia de Buenos Aires con respecto a la decisión
que los municipios deben adoptar al momento de tomar una medida de abrigo, esto es cuando se encuentra agotada la vía administrativa y esos niños no tienen la posibilidad de que un familiar o un vecino se haga cargo. En la vía administrativa los servicios locales o los servicios zonales deben tomar obligatoriamente una medida de abrigo, que esto implica sacarlo del grupo familiar y tratar de ubicarlos en base a lo que la Convención de los Derechos del Niño establece, en lugares físicos. La realidad indica que la provincia de Buenos Aires tiene muy pocos hogares convivenciales, lo que está motivando que prácticamente en el interior de la provincia de Buenos Aires estos niños son trasladados a prácticamente 400 kilómetros de su hogar. Esto implicaría no solamente un perjuicio, digamos, por la medida propia de abrigo, que ya es el apartamiento del grupo familiar, sino que directamente se lo está trasladando y separando de su contorno cultural, de su contorno familiar y por sobre todo de su vínculo con la localidad. La idea de construirlos dentro de los municipios tiene una razón de ser, que es que son los propios municipios quienes más conocen la realidad de cada uno de los niños, son los municipios quienes tienen a los familiares cercanos, son los municipios quienes cuentan con los familiares que pueden colaborar de alguna manera dentro de ese hogar para que el niño, pese a que la ley lo que intenta es que estos niños en estado de abrigo estén el plazo más breve posible, pero la realidad está indicando otra cosa. Debemos nosotros como legisladores apuntar a que hay una realidad que indica que hay una etapa que va desde los 7 años hacia los 18, que estos niños no tienen un lugar en donde ubicarse y donde vivir. Entonces el hogar convivencial pasaría de alguna manera a ser un centro de contención, de formación, de protección y sobre todo de educación para estos chicos que llegado a la mayoría de edad por lo menos tengan una formación y que puedan salir, digamos, el día de mañana a poder participar de la sociedad como corresponde. La adicción al juego es una problemática creciente en la provincia de Buenos Aires. La diputada radical Liliana Denot ha escrito un libro en donde desarrolla una descripción del fenómeno y también detalla una serie de acciones para encarar el tema con políticas de Estado. El objetivo es luchar y prevenir la ludopatía en la provincia de Buenos Aires. Se convierte en un verdadero calvario de algunas familias el tener una persona adicta al juego con una accesibilidad tan próxima de poder desarrollar la actividad y que va agravando su conducta para convertirse en una conducta adictiva que no solamente compromete al individuo, sino que compromete a la familia. A partir de ahí nosotros estuvimos estudiando un poquito el tema, para ver qué abordaje dábamos a esta situación. La verdad es que un poco relacionada a mi formación, que soy trabajadora social de profesión, elegí el aspecto que está directamente vinculado con el de qué manera el Estado, en este caso el Estado provincial, debería asumir su rol, no solo de garantizarnos nuestros derechos como ciudadanos, sino también de cuidarnos como ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Entonces ya no estamos hablando del bienestar general únicamente, que sí lo debe otorgar el Estado, sino que estamos hablando también del bienestar individual de la persona que forma parte de esta provincia. Y en este sentido, la verdad es que nosotros entendemos que no hay una estricta relación entre la cantidad de oferta que hay de juego y la oferta que hay para atender a aquellas personas que no pueden entender o practicar el juego como un placer, sino que se convierte en una enfermedad. El impulso, esta conducta impulsiva, permanente y continua del individuo se convierte en una adicción, y todas las adicciones las entendemos a partir de la definición de la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. Donde haya habilitado casino, bingo y otra forma de juego, haya también un espacio en donde se pueda concretamente atender a los familiares de un jugador compulsivo o al jugador compulsivo.
Punto final para esta edición de Diputados Informa TV. En una semana nos volvemos a encontrar para seguir reflejando toda la actividad legislativa que realizan los diferentes bloques políticos que componen la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Gracias por acompañarnos.